que tuvo Guadalajara fueron agradables. Llegó en el defensa central Gutiérrez. Hay un quiebre que disfrutamos todos en el fútbol. Tú, compañero, lo has disfrutado. El volante defensivo quiebra a 3 jugadores que se van en banda. Eso, en verdad, al margen de que sean 3 jugadores, al defensa, al lateral y al volante, los quiebra. Y tiene todo para hacer un gol, y tiene solo Armando González, si él tiró y se la quiso comer solo y la falló. Es decir, le faltó contundencia al Guadalajara, pero para mí lo más significativo es que cuando tú en tu creatividad superas al rival, eso te da mucha fuerza. Pero los goles en córner, sí, eso es mejorable. Lo otro es muy difícil de superar cuando tú mentalmente, futbolísticamente superaste al rival. O sea, ¿Chivas fue mejor para ti? Sí. No ampliamente. Yo también creo, no ampliamente. Los dos tuvieron sus momentos, ¿no? Sí, porque por ejemplo el partido arranca y el dominio es de Cruz Azul. No, los primeros 10 minutos Chivas no podía salir de propio territorio prácticamente, ¿no? Hasta los 30 empiezan a aparecer las llegadas de Chivas. En el primer tiempo que hay un tiro libre de Efraín y la gran jugada del Piojo, y cierra bien el primer tiempo Chivas, ¿no? Pero hasta antes de eso me parece que sin ser avasallador, porque ni el Tala ni Gudiño terminaron siendo figuras, pero sí creo que se jugaba más a lo que quería Cruz Azul. Para el segundo tiempo cambia ya un poco más la cosa. Con los movimientos que hace Benito. Claro. Entra Camberos, le viene muy bien al equipo. Yo veía que había cambiado una línea de 4, Mario no coincide, pero Camberos sí cambió la cara del equipo, ¿no? Sea de una formación o de otra, cambió la cara del equipo, hace una gran jugada que al final salve el defensa en la raya, otra de poste, en fin, el Guadalajara en esos momentos sí fue mejor. A mí me gustaron los cambios de Milito. Por ejemplo, Camberos, ¿no? Si el central lateral es Castillo, por ejemplo, que lo hace muy bien, cuando tú metes a Brian de central lateral y metes a Campillo, totalmente el sector es más ofensivo. Deja si es línea de 4, línea de 5, el movimiento fue fantástico. Fue muy bueno. Fue muy fluido. Campillo, hombre, cuando lo viste y cómo desbordó, dices, caray, ¿por qué no lo meten más tiempo? Claro. Las variantes que tiene Guadalajara. Después de todos los 2 delanteros, que vinieron los goles. Sí. Es decir, tiene maneras de llegar con todos. Eso me gustó mucho. En cambio, el Arcamón, a su estilo, a como ve el fútbol, a como lo entiende, a marcar, a contraatacar, pues le gustó y le encantó a su equipo, y cada quien le gusta lo que le gusta. El que jugó un partido como de final de liga, Dita. Juegazo. Dita, un partidazo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el Arcamón entendía perfecto a quién iba a enfrentar y cómo tenía que contrarrestarlo. Es el respeto que en este momento equipos como Cruz Azul le tienen al Guadalajara. Pero ojo, Chivas también ha cambiado en este 11 que ya no sabemos de memoria, y donde realmente ha habido 2 cambios, uno por obligación, el de Romo. Sí me llama la atención que Milito ha puesto al Oso contra los 2 rivales más complicados. Exacto, y ha sacado a Brian. Exactamente, no sé si para el partido contra Toluca vaya a volver a hacer lo mismo. O sea, coincido completamente, Pietra. Larcamón entiende que hay que jugarle de cierta manera a un equipo que está jugando sumamente bien, pero también desde el partido pasado creo que Milito entiende, y me parece también muy lógico, que hay rivales a los cuales, pues Brian y Gobea tal vez le representen una avenida, y por eso hay que justamente tapar con el Oso, o al menos un poco más de libertad. Pero sí tienes que tratar de controlar un poco más el mediocampo, y eso se lo da más el Oso. Claro, si no está Romo. Te comentaba de Gobea, que aparte de defender, cómo llegó por el lado derecho, y viste el quiebre que hizo, que se llevó a los 3. Sí, ese es Gobea. Es decir, y comentando algo que muy bien mis compañeros hacen. Fíjate que Armando González lo marcó Dita. Sí. Bueno, eso es lo que tiene que aprender Armando. Le gustó, le sirvió tanto este partido, que si tú a un marcador como tú, por ejemplo, que eres defensa central, eres fino, pero si parte de eso quieres marcar, cuando te juegan a la espalda, Dita no lo hubiera encontrado. Pero si lo tienes al marcador de frente, pues ahí lo marcas muy fácil porque lo tienes de frente. Dita le costó eso a Armando González. Lo tenía ahí lo marcaba. Pero si Armando le busca a las espaldas, no lo agarra nunca. Esas cositas son las que tiene que mejorar Milito. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Dime un delantero que tú hayas tenido así que
Sí, un centro delantero, tuyo, que hayas dirigido. Que haya tenido como que... Así que mi hijo, Tuve varios. Clever, ¿no? Tuvo varios. Clever Boas. Va a hacerte el ejercicio. Sí. Si tú ves que el defensa central que lo está marcando le da un zape, ¿cómo reaccionarías tú? No, no fue un zape. ¿Entonces qué fue? Lo traía. El central, Dita, si ustedes estaban viendo el partido, yo estaba viendo lo de acá, que es lo que me gusta a mí. Tiene otra visión. No es otra, simplemente más voltea la televisión un poquito más allá. Bueno, lo traía a puro... A pan y agua. Eso. No. Ya entendimos. No era zape. No era zape. No le dio un zape. Era codazo, patada, lo traía. Bueno, eso le va a servir a Armando González porque el pero le fútbol dio un zape, no es algo hermoso, no es el alma de la calidad. Yo no vi. ¿Cómo? Jala de la camiseta y le hace así. Le dio de todo. Le traía de todo. Lo agarraba, le decía, lo descontaba, le pegaba y ahí Armando, búscale la espalda. Y cuando no era Dita, era Lira, porque Lira también ahí estuvo y ahí estuvo También, metiendo. Aprendió, coincido, Mario, aprendió más en este partido que el hat-trick del torneo pasado. Sí. Y el otro, ¿viste la otra marca personal? La del central, el argentino, al Piojo Alvarado. No lo pudo agarrar, pero a partir de las marcas personales le encanta al Arcamón contrastar al rival. No lo vio nunca. Al Piojo Alvarado, por mucho que lo juegazo del Piojo, hombre, no lo agarraron. No qué buen partido. Recuperó su nivel el Piojo, Sí. Después, desde Efraín el Álvarez. contra América anda bien. Sí. ¿Cómo se quitaba a los jugadores en el área, Efraín? Otra, encaraba. Es decir, todo eso disfrutamos, nos gusta, pero ganó Cruz Azul y ganó. Es que el problema de Chivas, que le faltó claridad. Sí. En este partido le faltó la claridad que ha tenido en otros. Los detalles a los que se referencia Milito, ¿no? Sí, la pelota parada que No te puede hacer un gol Charly Rodríguez sin saltar en el además, área. Charly después del partido Cabeceando. declara y él mismo dice, ¿no? O sea, no es que la jugada estuviera trabajada. Él vio que no había nadie a esa zona y dijo, pues si no va a ir nadie, pico. O sea, muy vivo Charly Rodríguez. Por ejemplo, eso sí me encantó del Arcamón, que en conferencia de prensa postula a su futbolista para estar en la Copa del Mundo. Eso sí me gusta. Bueno. ¿No? Que lo arrope, que lo apoye, que que lo impulse, hacerlo. que lo tiene que hacerlo, no todos lo hacen. El Toro Fernández no tocó una pelota, nada más tocó una, Sí, la del gol. la del gol. Y es también. Y no es para falta, aplaudirle al Toro Fernández, pero también, ¿dónde estaban tus Chivas? ¿Dónde estaban? En un córner. Y Campillo, Pero que ha jugado muy son bien, las se cositas duerme, que le ganaron tiene que ahí. mejorar. Y coinciden en que no hay falta. En el gol del Toro, ¿o sí crees que había una falta? No, no, del yo Toro. creo que no hay No, ¿verdad? Fue un golazo del Toro. Un golazo del Toro, sí. Yo le preguntaba a Lalo Bricio si en la jugada previa había o no había falta. A mí me parecía que no había falta y el árbitro la marcó. Lalo Bricio me decía, yo de primera intención no lo hubiera marcado. No lo hubiera marcado. Que no. Sí, de acuerdo. Ajá. Lo que se reclamaba es en el gol de Chivas. Guadalajara. Estorba el árbitro. El árbitro estorba, ¿no? Un poquito. También. Sí, pero a ver, el partido, más allá de esas cuestiones, ¿no? Muy bien jugado y creo que los dos se pueden ir con un buen sabor de boca. Cruz Azul porque gana, porque le quita el invicto a Chivas, porque también gana mucho en cuanto a credibilidad. ¿Qué diferencia de Cruz Azul cuando tiene eje de ataque a cuando no lo tiene? Claro. El partido en Toluca fue completamente distinto, ¿no? Cuando Mateo Levy arranca el partido es, me tiro atrás y aguanta y a ver qué puedo hacer y ya con un centro delantero hecho y derecho, ya bien formado, ya como Ibáñez cuando entra o como el propio Toro cuando está de arranque, Cruz Azul entiende que puede salir a proponer y es un equipo. Tiene dos buenos delanteros. Vamos a ir a Guadalajara con Jesús Bernal para conocer lo último. Futbolista que está tocado ahí con un tema que considerar, ¿no? ¿Qué me dices del Cotorro? Abrazo, Jesús. ¿Qué tal, Adal? Saludos para ti y para todos en el estudio. Muy buena tarde. Efectivamente, ahí sobre la parte final del encuentro tuvo una molestia en el tobillo que, ojo, de repente le ha estado pegando. El torneo pasado ocurrió lo mismo, Sí. si mal no recuerdo, en el encuentro contra Puebla, pero se recuperó de buena manera y hoy la situación es la misma. Van a esperar, muy similar a lo que pasó con José Castillo hace unas semanas. Lo llevarán con cuidado durante estos días y esperan que pueda estar el próximo fin de semana ante el equipo de Toluca. ¿El Guadalajara tiene en su agenda seguir entrenando con normalidad, Jesús? Te lo pregunto por los temas que han ocurrido allá en Jalisco.
Sí, fíjate que a pesar del código rojo que hay en la ciudad de Guadalajara, pues no se detiene Chivas, el torneo sigue también, no se ha detenido y todo va acorde al plan. De hecho, los jugadores fueron informados que iban a trabajar hoy por la tarde, algo que es muy normal en día lunes y también en el día previo a los partidos que trabajen por la tarde, así es que no se alteró en nada, más allá de las recomendaciones que evidentemente la directiva le dio al cuerpo técnico y a los jugadores para que puedan estar más seguros. De cara al partido ante Toluca, ¿es el Cotorro entonces el único futbolista que está tocado, Jesús? Sí, y Luis Romo, que también continúa con su proceso de evolución en estos próximos días. Ya está el Tiva, que fue convocado. Por ahí falta integrar a Jonathan Pérez, que también dijo Gaby Milito en la conferencia, que le faltan todavía semanas de trabajo para que pueda tomar la dinámica de su grupo. ¿Algo más, Jesús? Nada, mencionarles que Chivas va a tener, son 2 juegos de visita que le restan a Chivas consecutivos. Van a Toluca y después es el clásico tapatío porque el Guadalajara no va a jugar la fecha doble, digamos en el tiempo que se estipulaba. El partido contra León será hasta el mes, a mediados del mes de marzo, entonces le tocan 2 visitas consecutivas. Perfecto, Jesús, gracias, te mandamos un fuerte abrazo y estamos pendientes. Saludos. Saludos. Jesús Bernal con la información de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Vamos a hacer nuestra primera. La primera derrota del Clausura 2026 llegó para Chivas, pero dejó mucho más que 3 puntos tirados en la carretera de Puebla, porque lo que se vivió en el estadio Cuauhtémoc fue un cóctel explosivo de jugadas polémicas, tarjetas amarillas que parecían confeti en carnaval, un pasado oculto que salió a la luz justo cuando menos convenía, y la confirmación de que Gabriel Milito está construyendo algo tan sólido que hasta los argentinos ya quieren robárselo para ponerlo en River Plate antes de que Marcelo Gallardo termine de hundir al barco millonario. Y es que mientras la afición rojiblanca digiere con dolor ese gol al minuto 90 que rompió el invicto perfecto que traían, resulta que el tipo que les clavó la daga en el corazón tiene un secreto guardado en el closet que nadie sabía o que todos habían olvidado convenientemente. Charly Rodríguez alguna vez vistió los colores del rebaño cuando era apenas un chamaco de 8 años, correteando balones en una escuela afiliada allá en Monterrey, y ahora el karma le cobró la factura al Guadalajara de la forma más cruel posible, con un festejo eufórico que hasta los propios cementeros se preguntaron si no traía algo personal guardado contra alguien del plantel rojiblanco. Pero la cosa no termina ahí, porque mientras todo el mundo se enfoca en la derrota y en las 7 tarjetas amarillas que sacó Cruz Azul jugando al límite de lo permitido con un plan táctico que olía más a fútbol de trinchera que a espectáculo bonito, hay un nombre que salió a relucir entre tanta oscuridad y ese nombre es Hugo Camberos, el chamaco de 19 años que entró en el segundo tiempo y le recordó a todos por qué es considerado una de las joyas generacionales más importantes de México, generando 3 ocasiones claras de gol y pegando en el travesaño con un remate que por milímetros no terminó en empate heroico. Y por si esto fuera poco, ahora resulta que en Argentina ya están poniendo los ojos en Milito para que rescate a River Plate del desastre en el que lo tiene hundido el muñeco Gallardo, mientras que el próximo sábado se viene Toluca con la posibilidad de que Alexis Vega regrese a enfrentar al equipo que lo vio crecer y del cual se fue por la puerta de atrás, dejando un reguero de escándalos que todavía no terminan de cicatrizar en el corazón de la afición del rebaño sagrado. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre lo que realmente pasó en el estadio Cuauhtémoc, porque esa derrota 2-1 ante Cruz Azul tiene mucha más tela de dónde cortar de lo que parece a simple vista cuando solo miras el marcador final. Chivas llegó a Puebla como el equipo más en forma de la Liga MX con un invicto perfecto de 6 partidos que incluía la victoria ante América en el Akron y una sensación de invencibilidad que se había apoderado del vestidor rojiblanco, pero se topó con una máquina cementera que decidió jugar al límite del reglamento y que prácticamente convirtió el partido en una batalla campal disfrazada de fútbol. Las estadísticas no mienten y cuando las revisas con calma te das cuenta de que Cruz Azul recibió un total de 7 tarjetas amarillas, una cifra absolutamente brutal, que significa que casi la mitad de los jugadores que vieron acción terminaron amonestados, y eso no es casualidad ni mala suerte, sino una estrategia calculada al milímetro por Nicolás Larcamón, que entendió que la única forma de frenar el juego asociado y fluido del Guadalajara era mediante el juego brusco, las faltas tácticas y la interrupción constante del ritmo del partido. Y funcionó a la perfección porque aunque Chivas fue superior en el segundo tiempo y acorraló a la máquina durante prácticamente todo el complemento, nunca pudo encontrar el gol del empate y terminó cayendo por una desconcentración defensiva sobre el final que le costó carísimo en términos de resultados y de moral. Lo más llamativo de todo este asunto es que Cruz Azul cometió 15 faltas contra el rebaño,
la cifra más alta que ha enfrentado el Guadalajara en lo que va del torneo, porque todos los demás rivales habían sido más permisivos y habían intentado competir de frente sin recurrir tanto a las infracciones, pero los cementeros decidieron que no iban a dejar jugar bonito a las Chivas y que si había que parar el partido cada 2 minutos con faltas, entonces lo harían sin ningún remordimiento. Entre los amonestados estuvieron Agustín Palavecino, Eric Lira, Andrés Gudiño, Gonzalo Piovi, José Paradela, Carlos Rodríguez y Luca Romero, prácticamente 7 de los 15 jugadores que participaron en el encuentro. Una barbaridad que deja claro que el plan del Arcamón era jugar sucio disfrazado de intensidad competitiva. Y lo peor de todo no es que Cruz Azul haya ganado jugando de esa manera, sino que funcionó tan bien que ahora todos los demás equipos de la liga van a tomar nota y van a intentar copiar la receta cuando les toque enfrentar al Guadalajara, porque quedó demostrado que si dejas jugar bonito a las Chivas te van a pasar por encima, pero si los paras con faltas tácticas y juego físico al límite, entonces puedes complicarles la vida, aunque el árbitro tenga que sacar la libreta cada 5 minutos. Gabriel Milito explotó en conferencia de prensa cuando un reportero tuvo el descaro de preguntarle si esta derrota significaba el fin de la temporada para Chivas, y la respuesta del argentino fue contundente y hasta molesta porque le pareció una pregunta sin ningún sentido, considerando que apenas van 7 jornadas y que el equipo sigue siendo líder con 18 puntos y con una ventaja de 3 unidades sobre el segundo lugar, que casualmente es Cruz Azul. Las palabras de Milito fueron claras como el agua cuando dijo que cómo se iba a acabar la temporada por una derrota, que a qué jugador se le puede pasar por la cabeza semejante idea y que el equipo está muy bien y que no abandonarían nunca porque no hay que rendirse mucho menos en la dinámica positiva en la que están. Tiene toda la razón el técnico argentino porque una golondrina no hace verano y una derrota no acaba con un proyecto que lleva 7 fechas de buen funcionamiento, pero también es cierto que en el fútbol mexicano la memoria es cortísima y la paciencia todavía más, entonces cualquier tropiezo se magnifica y cualquier resultado negativo se convierte en crisis existencial, aunque los números digan otra cosa completamente diferente. Yo creo que esta derrota le va a servir mucho a Chivas para bajar los pies a la tierra y para entender que en este torneo no hay rivales fáciles y que todos van a salir a complicarte la vida con las armas que tengan a su disposición, aunque esas armas incluyan el juego brusco y las faltas tácticas que interrumpen el ritmo y que convierten el partido en un trámite feo de ver, pero efectivo a la hora de buscar resultados. Ahora vamos a meternos en la historia más curiosa y hasta irónica de toda esta jornada, porque resulta que el tipo que le marcó el gol decisivo a Chivas y que festejó con una euforia desmedida que hasta llamó la atención de los propios aficionados cementeros, tiene un pasado oculto con la playera rojiblanca que nadie recordaba o que simplemente había quedado sepultado en el olvido. Carlos Rodríguez, el Charlie, que hoy brilla en Cruz Azul y que se convirtió en el verdugo del Guadalajara en su primera derrota del torneo, resulta que cuando tenía apenas 8 años de edad, jugó en una escuela afiliada a Chivas allá en San Nicolás de los Garza, en Monterrey, defendiendo los colores rojiblancos en torneos infantiles antes de que su carrera tomara el rumbo que todos conocemos. Según reveló Eliseo Aceves, quien fue su formador en aquellos años, Charlie llegó con ellos a los 8 años, pero antes había participado en un torneo nacional con una escuela de Rayados y después estuvo jugando con un equipo de Chivas en San Nicolás, hasta que finalmente se integró de manera definitiva con la estructura de Monterrey. El propio Aceves explicó que el entorno familiar terminó inclinando la balanza porque el hermano mayor de Charlie, Rubén, ya estaba en Rayados y además el papá del jugador era amigo del entrenador y habían jugado fútbol juntos. Entonces, por esos vínculos personales y familiares, decidió quedarse en la estructura regiomontana en lugar de seguir el camino rojiblanco. Hay que aclarar que no se trató de un paso por la cantera oficial de Verde Valle, ni mucho menos, sino de una participación breve en una escuela afiliada que usaba los colores de Chivas, pero que no formaba parte del sistema de fuerzas básicas del club. Entonces, técnicamente Charlie nunca fue canterano del Guadalajara, aunque sí vistió esa playera en su infancia durante algunos meses antes de tomar la decisión definitiva de irse con Rayados. Después de ese episodio, la historia es conocida. Estuvo 4 o 5 años en la escuela de Rayados, pasó a las básicas del club regiomontano, debutó en Primera División, tuvo un breve paso por el fútbol español y finalmente llegó a Cruz Azul, donde se ha consolidado como una de las figuras del mediocampo cementero. Pero lo que realmente llamó la atención de todo este asunto no fue el dato anecdótico de su paso infantil por una escuela de Chivas, sino el festejo absolutamente eufórico e intenso que tuvo Charlie después de marcarle el gol al Guadalajara, un festejo que hasta los propios aficionados de Cruz Azul notaron como excesivo y que generó especulaciones en redes sociales sobre si no habría algo personal detrás de toda esa emoción desbordada. Algunos empezaron a preguntarse si Charlie tendría algún problema guardado con algún jugador rojiblanco o si simplemente estaba celebrando el gol más importante de su carrera por tratarse del tanto que le dio la victoria a su equipo,
contra el líder del torneo y que además rompió el invicto perfecto que traía el rebaño. La verdad es que nunca sabremos con certeza qué pasaba por la cabeza del mediocampista en ese momento, pero lo que sí quedó claro es que ese gol significó mucho más para él de lo que normalmente significaría un tanto en un partido regular de liga, y la intensidad de su festejo lo dejó en evidencia ante las cámaras y ante todo el estadio que presenció la escena. Pensando bien, el fútbol está lleno de estas ironías del destino, donde un jugador que alguna vez vistió los colores de un equipo, aunque sea de manera fugaz, termina convirtiéndose en verdugo de ese mismo club años después. Y en el caso de Charly Rodríguez, la historia tiene todos los ingredientes para convertirse en una de esas anécdotas que se cuentan durante décadas, aunque en su momento haya pasado casi desapercibida por tratarse de una escuela afiliada y no de la cantera oficial, ya que hablamos sobre lo negativo de la derrota y sobre el pasado curioso del verdugo. Ahora toca hablar de lo más positivo que dejó ese partido en Puebla. Y ese nombre se escribe con mayúsculas: Hugo Camberos. El chamaco de 19 años, que es considerado una de las joyas generacionales más importantes del fútbol mexicano, tuvo un ingreso destacadísimo en el segundo tiempo cuando Gabriel Milito decidió mover rápido la banca con el marcador en contra, y en los minutos que estuvo en la cancha demostró por qué tantos expertos hablan maravillas de su talento y por qué la afición rojiblanca viene pidiendo desde hace meses que le den más oportunidades en el primer equipo. Camberos entró junto a Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez. Se ubicó como carrilero por izquierda, aunque con una vocación mucho más ofensiva que la de Brian González, a quien reemplazó, y prácticamente se convirtió en la pesadilla de la defensa cementera durante todo el tiempo que estuvo en el campo. Su forma de jugar es electrizante porque recibía pegado a la raya y se iba cerrando en conducción hasta buscar línea de fondo, o bien recortaba hacia adentro para buscar el remate de media distancia, y con esa dinámica generó al menos 3 ocasiones claras de gol que pudieron haber cambiado completamente la historia del partido si hubieran terminado adentro de la portería rival. En una de sus primeras intervenciones picó al espacio para recibir un pase en profundidad de Roberto Alvarado, aunque su remate fue bien bloqueado por Willer Dita, que llegó justo a tiempo para salvar a su equipo. Más tarde pegó un bombazo desde media distancia que hizo temblar el travesaño y que por milímetros no terminó en el gol del empate que hubiera enloquecido a toda la afición rojiblanca. Y sobre el final tuvo una nueva ocasión en la que no resolvió bien y remató alto cuando tenía mejores opciones. Las modificaciones que hizo Milito surtieron efecto porque Chivas acorraló a Cruz Azul durante prácticamente todo el segundo tiempo, y Hugo Camberos fue fundamental para lograr esa superioridad ofensiva que desafortunadamente no se tradujo en goles, pero que sí dejó claro que el canterano puede ser un recurso diferencial en determinados momentos del torneo. La afición rojiblanca se volcó en las redes sociales para elogiar el desempeño del juvenil y para pedirle a Milito que le dé más minutos en los próximos partidos, porque quedó demostrado que su talento está a la vista y que solo le hace falta rodaje y continuidad para poder consolidarse definitivamente dentro del primer equipo del Guadalajara. Varios comunicadores coincidieron en que Camberos tiene todo para ser una estrella del fútbol mexicano si se le brinda la confianza necesaria y si se le permite equivocarse en el proceso de aprendizaje sin que cada error se convierta en motivo de críticas destructivas, porque las joyas se pulen con paciencia y con oportunidades reales y no guardándolas en el banquillo, esperando el momento perfecto que nunca llega. Yo creo que Gabriel Milito ya se dio cuenta del tesoro que tiene entre manos con Hugo Camberos y que después de este partido en Puebla no va a tener más remedio que empezar a darle más protagonismo en la rotación del equipo, porque cuando un jugador joven entra y genera 3 ocasiones claras de gol en menos de 40 minutos, está mandando un mensaje imposible de ignorar sobre su capacidad y su hambre de comerse el mundo. Hablando precisamente de Gabriel Milito y de todo lo que está construyendo en Guadalajara, tenemos que meternos en el tema que está generando ruido del otro lado del Atlántico, porque resulta que en Argentina ya le pusieron el ojo al técnico rojiblanco para que rescate a River Plate del desastre monumental en el que lo tiene hundido Marcelo Gallardo. Nicolás Di Stasio, reconocido periodista argentino e insider de los Millonarios, soltó la bomba en el programa F12 de ESPN cuando Mariano Clos le preguntó a qué técnico le gustaría tener en el banquillo si finalmente Gallardo termina renunciando o siendo despedido. Y la respuesta fue contundente: a mí me gustaría Gabriel Milito. Y tiene todo el sentido del mundo, porque Milito está haciendo un trabajo espectacular en Chivas con 18 puntos conseguidos en 7 partidos, un invicto que duró 6 fechas hasta la derrota ante Cruz Azul, un estilo de juego asociado y ofensivo que enamora a cualquiera que lo vea, y sobre todo una capacidad de gestión de grupo que ha logrado sacar lo mejor de jugadores que en torneos anteriores no rendían ni la mitad de lo que están rindiendo ahora. Pero inmediatamente después de que Di Stasio soltara el nombre de Milito,
Otro periodista de la mesa, Renato de la Paolera, que es identificado con Independiente, salió a tirar agua fría sobre la especulación cuando señaló que era imposible que el técnico abandone al Guadalajara en medio de un proyecto que está funcionando tan bien. Sus palabras fueron claras: no se va a dar nunca, Milito no deja ningún contrato vigente para irse a otro lado, dejando en claro que el argentino tiene fama de ser un tipo serio que cumple sus compromisos y que no se deja tentar por ofertas, aunque vengan de clubes gigantes como River Plate. Y la verdad es que tiene razón, porque Milito ya demostró en el pasado que es un profesional que respeta los contratos y los proyectos. Entonces, aunque River le ofrezca el oro y el moro, difícilmente va a abandonar el barco rojiblanco justo cuando está navegando en aguas tranquilas rumbo a lo que podría ser un torneo histórico. Además de los rumores con River Plate, la semana pasada también se habló mucho de la posibilidad de que Gabriel Milito regresara a Independiente, el club que lo formó como jugador y con el cual tiene un vínculo emocional fortísimo, pero según reveló Alex Ramírez, el técnico argentino, se rió cuando le comentaron sobre esas noticias que surgieron desde una página de aficionados del Rojo, demostrando que no está en sus planes moverse de Guadalajara, al menos en el corto plazo. Yo creo que Milito está muy cómodo en Chivas y que sabe perfectamente que tiene entre manos un proyecto con potencial de ganar títulos importantes. Entonces, aunque los cantos de sirena desde Argentina sean tentadores y aunque River Plate sea uno de los clubes más grandes del continente, no tiene ningún sentido abandonar algo que está funcionando tan bien para meterse en un proyecto que está en crisis y que requeriría un trabajo de reconstrucción desde cero que podría tardar años en dar frutos. En ese sentido, de lo que se viene para Chivas en las próximas jornadas, tenemos que hablar sobre el partido del próximo sábado ante Toluca en el Estadio Nemesio 10, un duelo que tiene todos los condimentos necesarios para ser un partidazo, porque además de estar en juego el liderato del torneo, existe la posibilidad de que Alexis Vega regrese a enfrentar al equipo que lo vio crecer y del cual se fue por la puerta de atrás, dejando un reguero de escándalos que todavía duelen en el corazón de la afición del rebaño sagrado. Antonio Mohamed, el turco que dirige a los Diablos Rojos, confirmó en conferencia de prensa que Alexis Vega ya está recuperado de la lesión que lo mantuvo fuera de las canchas y que durante la semana definirán si está en condiciones de jugar contra el Guadalajara o si es mejor guardarlo para el partido del martes contra Pumas. Las palabras del turco fueron claras cuando dijo que Vega, Eliño y Nico Castro posiblemente hagan semana normal de entrenamientos y que después verán si están listos para el fin de semana, y eso dejó abierta la posibilidad de que el regreso del exjugador rojiblanco se concrete justo en el partido contra sus antiguos amores. La última vez que Alexis se enfrentó a Chivas fue en el Apertura 2025 y tuvo una presentación absolutamente soñada porque marcó gol, dio asistencia y fue abucheado durante los 90 minutos completos por una afición que no le ha perdonado la forma en que abandonó el club, envuelto en varios escándalos que mancharon su imagen y su legado en Verde Valle. Aquella noche de septiembre fue un cóctel de emociones encontradas donde Vega demostró su calidad futbolística, pero también confirmó que la herida con la afición rojiblanca sigue abierta y sangrando, porque los abucheos fueron constantes cada vez que tocaba el balón y los insultos desde las tribunas no se hicieron esperar durante todo el encuentro. Si finalmente el turco Mohamed decide ponerlo de titular el próximo sábado, vamos a vivir otro capítulo de esta telenovela interminable entre Alexis Vega y Chivas, un capítulo que promete estar cargado de morbo, de emociones a flor de piel y de una tensión que se va a sentir desde las gradas hasta el campo de juego. Chivas llega a ese partido como líder del torneo con 18 puntos, pero con la obligación de recuperarse anímicamente después de la derrota ante Cruz Azul, y Toluca aparece como un rival complicadísimo que viene en racha y que tiene la motivación extra de poder quitarle el liderato al Guadalajara si logra ganar en su cancha. La ventaja de 3 unidades que tiene el rebaño sobre Cruz Azul, que es segundo lugar, está en riesgo si no logran sumar de a 3 en el Nemesio 10, porque los cementeros jugarán casi al mismo tiempo y una victoria de ellos combinada con una derrota rojiblanca significaría que el liderato cambiaría de manos apenas una semana después de haberlo conquistado con tanto esfuerzo. El partido está programado para las 5 de la tarde del sábado y se podrá ver en territorio mexicano por Azteca 7, entonces la afición rojiblanca estará pegada a las pantallas con el corazón en la mano, esperando que su equipo recupere el rumbo y que olvide rápido el tropiezo en Puebla. Pensando bien, este partido contra Toluca es el examen perfecto para medir el temple y el carácter de estas Chivas de Gabriel Milito, porque después de recibir el primer golpe del torneo, lo importante no es lamentarse, sino levantarse inmediatamente y demostrar que la derrota fue apenas un accidente en el camino y no el inicio de una crisis que podría complicar todo lo construido hasta ahora, cambiando completamente de tema, pero manteniéndonos dentro del contexto que rodea a Chivas.
Es imposible no mencionar la situación de violencia extrema que se vivió en Jalisco durante el fin de semana y que obligó a las autoridades a poner en código rojo a toda la ciudad después de que mataran a Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como el Menchón, un personaje del crimen organizado cuya muerte desató una ola de violencia que paralizó completamente el estado. Escuelas, bancos, supermercados y todo tipo de comercios decidieron cerrar sus puertas por seguridad ante los hechos violentos que se registraron en distintos puntos de Guadalajara, y la gobernación mantuvo la alerta máxima durante todo el domingo, mientras la situación se iba calmando poco a poco. En medio de este contexto de incertidumbre y miedo, una de las grandes preguntas que surgió entre la afición rojiblanca fue si Chivas regresaría a los entrenamientos el lunes en Verde Valle o si suspenderían las actividades hasta que la situación de seguridad mejorara de manera definitiva. Jesús Bernal reveló en su canal de YouTube que desde el club tomaron la decisión de trabajar normal y que no iban a detener las prácticas porque la Liga MX tampoco iba a frenar el calendario y porque el riesgo había disminuido considerablemente en comparación con lo que se vivió el día anterior. Las palabras de Bernal fueron claras cuando dijo que en el caso de Chivas habían decidido entrenar por la tarde y que esa era la determinación que había alcanzado el equipo del Guadalajara, al menos por el momento, aunque dejando abierta la posibilidad de modificar esos planes si la situación volvía a complicarse. La realidad es que el fútbol no se detiene ni siquiera ante situaciones tan graves como las que se vivieron en Jalisco durante ese fin de semana, porque el calendario aprieta y los compromisos están ahí esperando sin importar el contexto externo. Entonces, los equipos no tienen más remedio que seguir adelante con sus rutinas de trabajo, aunque por dentro todos estén preocupados por la seguridad de sus familias y de ellos mismos. Yo creo que la decisión de Chivas de entrenar normal fue la correcta, considerando que las autoridades ya habían dado señales de que lo peor había pasado y que la situación estaba bajo control. Pero también entiendo que para muchos jugadores y miembros del cuerpo técnico debe haber sido complicado concentrarse en el fútbol cuando afuera estaba pasando todo lo que estaba pasando con la violencia desatada en las calles de Guadalajara.